Sí. ¿Sí? Ven. Muy fácil. Sí, pero ya les dijiste justo al principio. O sea, les lo dijiste con la Para que lo entiendan de otra voz. A ver, equilibrio muscular. Para la parte, por ejemplo, del equilibrio muscular, era lo que ya les habíamos dicho. O sea, siempre van a tener un Aquí. músculo de un lado del eje y otro del otro lado. Uno va a hacer un movimiento y el músculo del otro lado va a ser el movimiento contrario. Entonces, para que haya un equilibrio, la fuerza entre ambos músculos tendría que ser igual. ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, tengo un pie? Y entonces era como decía Angie, la parte de las pisadas o todas estas formas en las que nosotros empezamos a acomodar nuestro pie en carga. O sea, la gente, por ejemplo, que carga pesas y que a veces tiende a levantar los dedos chiquitos, los dedos gordos del pie cuando están cargando la pesa. Todas estas mañas van a provocar que yo tenga un desequilibrio a nivel muscular. ¿Qué me va a provocar eso? Si yo, por ejemplo, normalmente cargo peso afuera, eso va a hacer que ciertos músculos sean más fuertes que los del otro lado del eje. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga un movimiento hacia ese lado del eje al que a lo mejor no voy mucho, que puede ser lo que pasa cuando la gente se esguinza, ¿no? O sea, vas tú caminando y entonces tú normalmente a lo mejor pisas afuera, pisas una piedra y entonces el pie va para adentro y hace ese movimiento rápido en el que a lo mejor tu cuerpo no estaba acostumbrado a ir a ese rango en ese movimiento y lo que va a provocar es que te esguinces, porque entonces el ligamento se va más allá de la movilidad natural que él tiene, al menos de acuerdo a tu función. O sea, cada uno va a tener diferente movilidad de acuerdo a cómo sea su capacidad física, anatómica, si hace ejercicio o no hace ejercicio, cómo come, la alimentación y todo eso. Entonces, siempre debemos de tener un equilibrio para que si el pie tiene ese balance en el que va hacia un eje, tenga la fuerza suficiente para regresar a la posición normal y no hacer que se vaya a un rango tan abierto que provoque que nos lastimemos. Y para eso vamos a tener, por ejemplo, diferentes músculos. Entonces, en la rodilla vamos a tener músculos anteriores que vamos a tener en la parte de adelante y músculos que vamos a tener en la parte de atrás. Entonces, para que haya un equilibrio muscular, por ejemplo, voy a tener los tendones que están en la parte de la corva, que va a ser la parte de atrás de la rodilla, el hueco popliteo, y todos estos músculos se van a oponer ¿a cuál? A mi cuádriceps. ¿Por qué? Porque los de atrás me van a hacer flexión de rodilla y los de adelante me van a hacer extensión. Entonces tendría que haber un equilibrio entre uno y el otro para que eso hiciera que la rodilla realmente tuviera su estabilidad. Para la parte de la cadera voy a tener, por ejemplo, el psoas ilíaco, el recto anterior y el tensor de la fascia lata. Van a hacerme flexión de cadera, se van a oponer a glúteo mayor y algunos isquiotibiales que lo que me van a hacer va a ser la parte de la extensión. En la parte lateral es los abductores, se van a oponer a los aductores y normalmente los abductores derecho y los aductores izquierdos se oponen a los abductores izquierdos y aductores derechos. Y en los rotadores, los internos se van a oponer a los externos. O sea, el chiste es que las dos fuerzas tengan un equilibrio y entonces eso va a hacer que el paciente que se lesione menos. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a tener la capacidad de ir hacia los dos movimientos, hacia los dos ejes, pero por medio de fuerza. Bien, vamos a cambiar rápidamente la siguiente ponencia. Espérame tantito. ¿Cómo es esto? No, es esa. Aguanten. Espérame. A ver, ahí vamos. Share de nuevo. Y nos vamos a ir. A ver, abajo, ¿no? Espérame tantito. ¿Esto cómo lo quitamos? Michelle. Queremos cambiar de ponencia. Ok. Un segundito. Ahorita voy. El mic. Ok. Ok, vámonos aquí.
Ok. Ahí alcanzan a ver la ponencia. ¿Se ve? A ver. ¿Te ves tú? ¿Te veo a ti? Vamos a ir aquí, share. Nos vamos a ir aquí. Sí, solo te ves tú. Me dijeron, solo te ves tú, Angie. A ver, bueno. Ahí está, ya estás compartiendo tu pantalla. ¿Ya? Ya se ve tu pantalla. Pero se ve tu pantalla de que el chat y todos nosotros. Entonces, eso es. Ahí vamos. La del fondo es nada más. Necesito poner la pantalla, la de trilogía de la salud. Está aquí. Ahí mero. Y necesito mi pantalla para verme. Ahí está, ya. Ya se ven las dos. Ahí está. Sale ya tu falta la presentación. Ok, vamos a hablar sobre la trilogía de la salud. La trilogía de la salud, espérame, ahí se oye menos. ¿Se oye mejor? Ok. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre un resumen en 5 minutos de todo lo que hemos venido aprendiendo durante estas 3 clases. Lo primero que tenemos que hacer para poder conocer o mejorar nuestra trilogía de salud es conocer los huesos, ¿sí? Los huesos son la base de la estructura ósea, es lo que nos va a ayudar a que podamos conocer o saber cómo nos estamos moviendo. Entonces, la primera clase hablamos sobre los huesos, ¿ok? La segunda clase hablamos sobre los ligamentos y tejidos blandos. ¿Se acuerdan que los ligamentos, las arterias, venas y los músculos son un conjunto de tejido blando, que va a estar envuelto en la estructura ósea, que es lo que nos va a permitir movernos, ¿sí? Entonces, ese fue el tema 2, la clase 2. Después hablamos sobre músculos y empezamos a entender que los músculos mueven a los huesos. En esa referencia hay ciertos músculos que están en la parte medial, como por ejemplo, ¿cuál es? El tibial posterior, están los flexores de los dedos, el gastrocnemio posterior, todos ellos van a ayudar a que los músculos se contraigan y puedas moverte en la parte medial. En la parte lateral tenemos el tibial, el tibial anterior y están los peroneos en la parte lateral y ellos dos van a ayudarte también a hacer cierto tipo de movimiento. Existen movimientos de flexión plantar, existen movimientos de dorsiflexión, existen movimientos de inversión y de eversión. Entonces, el conjunto de los músculos son lo que van a hacer que tú te muevas mejor. Ahora, después de que analizamos la pisada, entendemos un poquito cómo va a ser nuestra postura y cómo debe de ser esa alineación postural. Entonces, en la medida en que se compruebe que todos tus puntos de alineación van a ir rectos hacia arriba, tu alineación postural va a ser mejor. Ahora, vamos a empezar a hablar también sobre movilidad y estabilidad. A partir de la siguiente clase, que es el lunes, vamos a entender un poquito más sobre cuáles son los principales músculos que ayudan a darle la estabilidad al tobillo. Si tú nada más te la pasas estirando los tobillos y te la pasas estirándote, todos los tejidos blandos los vas a hacer laxos. Eso no es igual a estabilidad y eso es muy peligroso porque esa es la primera razón de las lesiones hoy en día. Y lo que existe hoy es que todo el mundo hace pruebas de longitud muscular, pruebas de estiramiento, que nos va a llevar a pura inestabilidad. Entonces, el proceso contemporáneo o nuestra aportación hacia estos días es que nosotros debemos de tener un chip diferente donde la movilidad lo entendemos como la estabilidad. Y en esa capacidad debemos de estar pensando en grande. Entonces, si tú tienes una persona que no tiene una dorsiflexión en su pie y tú lo sigues alargando o elongando para tratar de tocar la punta de los dedos de los pies, estás promoviendo movilidad inestable. Hoy queremos proponerte una filosofía diferente, que pienses afuera, que rompas ese paradigma y que mejor entiendas que si tú mejoras la dorsiflexión del pie, ayudándole a los músculos de los tibiales anteriores y algunos músculos peroneos,
y algunos extensores de los dedos. Fortaleciendo esos 3 músculos, tú vas a lograr que la persona sea más flexible porque va a ser más estable. Y bajo ese principio, nosotros estamos diciendo que la fuerza es la base de la estabilidad y nosotros seguimos una filosofía que está basada en lo que es la tensegridad. Esa es una tarea para ti, tienes que aprender lo que es la tensegridad. Todos los huesos están aquí y cada uno de ellos, nada se agarra uno al otro. Todos están sueltos. La capacidad de contracción de los tejidos es lo que hace que tú tengas una base o una superficie. Lee sobre tensegridad y vas a entender cómo el cuerpo humano se mueve. La capacidad del cuerpo humano debe ser capaz de resistir las fuerzas físicas internas o externas para poder mantener su equilibrio. Si tú no tienes estos tejidos fuertes y estables y viene una fuerza y le choca y se rompe, quiere decir que no fuiste capaz de resistir una fuerza. Entonces, en la medida en que tú te muevas y seas estable y puedas resistir esas fuerzas, vas a dejar de perder tu equilibrio. Uno se rompe cuando pierde el equilibrio. Entonces, una manera de detenerlo es fortaleciendo por medio de estabilidad. Y aquí viene la magia de esto. Nosotros recomendamos y trabajamos bajo la metodología del principio Roscoe, que dice que la flexibilidad es derivada de la fuerza. Greg Roscoe es quien escribe esto. Puedes ir a Muscle Activation Techniques o muscleactivation.com para conocer más de esta técnica, pero él dice que la flexibilidad es derivada de la fuerza. ¿Por qué? Porque si tú estás limitado en un rango de longitud, en alguna articulación, en lugar de estirarlo, los de atrás, por ejemplo, que no subas, tienes que pensar del otro lado del eje, donde los que son los flexores de la cadera no tienen esa habilidad de acortarse y ellos perdieron su habilidad de alargarse. Aquí es donde viene el equilibrio muscular y es donde se junta todo este proceso de pensamiento para que puedas entender que la estabilidad te va a dar más movilidad y la movilidad te va a dar flexibilidad, siempre y cuando sea estable y el cuerpo lo permita. Entonces, tenemos fuerza muscular, activación muscular a nivel neurológico. Eso lo vamos a hacer con un método, hay muchos autores, hay muchos tests. Vamos a ir comparando algunos para ver cuál nos gusta más. Pero el chiste es que tú pienses que después de que sabes los huesos, los ligamentos y los músculos y después haces una evaluación de rango de movilidad articular, tienes que activar el músculo a nivel neurológico primero. Después te puedes meter ya con la parte de la fuerza reactiva de los músculos, que es donde vienen y se desarrollan las capacidades físicas. Pero la fuerza a nivel neurológico no es la misma fuerza a nivel reactiva. Y ese es otro proceso de pensamiento diferente y es otra aportación que te queremos compartir. Ahora, cuando evaluamos rangos de movimiento y después evaluamos los test musculares para ver si responden, es como si tú prendes un switch de la luz y te prende poquito y debe de prender muchísimo. Esa calibración es lo que hacen los test musculares. Entonces, hasta ahorita el resumen de todo lo que es el taller de neuromecánica, lo que quiero decirte es que primero tienes que aprenderte los huesos, luego los ligamentos, los músculos, después tenemos que evaluar el rango articular de movimiento y después tenemos que hacer las pruebas musculares funcionales para ver si ellos tienen esa habilidad de acortarse o del otro lado del eje de alargarse. Cuando esa inhibición recíproca y cuando todo eso funciona, entonces viene la magia del movimiento. Todo eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. A partir de la siguiente clase nos metemos a músculos, nos metemos a neurociencia, nos metemos a cómo funcionan los músculos con el sistema nervioso central y es un tema maravilloso. Así es que te esperamos la próxima semana a partir del lunes. No olvides entregar tus tareas pendientes para que podamos ponerte tu palomita y tu asistencia. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado la clase. Cualquier duda nos las puedes mandar al Schoology. Y vamos a estar subiendo las siguientes ponencias que veremos la próxima semana. ¿Quieres decir hasta algo? No, ahí está bien. ¿Sí? Listo. Se despide Miss Fanny también. Muchas gracias.